Le he titulado a este mensaje, escucha a tu burro. Y por favor, no piense en su esposo, porque también puede decir escucha a tu burra, ya que varias versiones ocupan la palabra burro, burra, asno. Entonces, no se vaya por el otro camino, escucha a tu burro. En número 22 se nos narra una historia que tiene personajes muy, muy interesantes. Estos personajes son tres esencialmente. Uno es un profeta pagano. Y digo profeta pagano porque nos vamos a dar cuenta de quién se trataba. El otro es un rey pagano. Y el otro, el que queda mejor de todo, es un burro, es un asno, o como dicen algunas versiones, la burra. Había un peligro inminente para este rey pagano y era que el pueblo de Israel ya se le venía encima. Y este rey estaba muy, muy atemorizado porque sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel. Este rey se llamaba Balac y era el rey de los moabitas. Yo me voy a limitar a llamarle rey, porque su nombre se parece mucho al profeta y para no hacernos ahí bolas, como dicen algunos, el rey pagano y el profeta pagano, Baal. Entonces este rey sabía que se le venía todo el pueblo de Israel encima y le tenía miedo porque Dios estaba con ellos y porque eran muchos. Él había escuchado sobre las proezas de Dios con Israel, cómo lo había sacado de Egipto y cómo un ser divino hacía cosas que no se podían explicar en favor de ese pueblo. Entonces el miedo se apoderó de este rey pagano y estaba basado en dos realidades que eran bien fundamentadas. Dios estaba con este pueblo, había que temerle. Y segundo, los israelitas eran muchos. Entonces, como a usted le gusta leer y a mí también, vamos a leer para que no diga que el pastor le inventó. Dice Números 22 del 4 al 6. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay en nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, ahí está el profeta, quien vivía en Petor. Los nombres son medio raros, así que no se enfoquen en ellos. Vivía a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle, el rey mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Desde aquí en adelante la actitud del profeta Balaam, hay dos interpretaciones. Uno, la clásica, es Balaam, de acuerdo a la Reina Valera, y el otro es Balán, con un tilde, pero le vamos a llamar el profeta. El profeta toma una actitud bien rara y quiero que nos enfoquemos en eso. Número 7 dice: los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balán, ahora usa Balán, al profeta, el mensaje que Balac, el rey, le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Note la palabra conjuros, dinero para pagar conjuros a este profeta. Balán, el profeta, los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció al profeta y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Como si Dios no supiera, ¿no? El profeta le respondió: son los mensajeros que envió el rey pagano, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre toda la tierra, ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam, el profeta: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día, el profeta se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por el rey pagano: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes.
Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac, el rey pagano, y le dijeron: el profeta no quiere venir con nosotros. Verso 15. El rey pagano envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros. Entonces empezó a sacar a los VIP, quienes fueron y le dijeron al profeta: esto es lo que dice el rey pagano, nuestro rey. Y aquí viene algo bien interesante, porque la conversación comienza a cambiar de tono a la posición original que había tenido el profeta. El rey le manda a decir: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Eso es bastante. Un rey diciendo eso. ¿Se acuerdan de Herodes, que dijo eso y terminó cortándole la cabeza a Juan el Bautista? Entonces le estaba ofreciendo prácticamente todo. Y continúa diciéndole: te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero el profeta le respondió: aun si el rey me diere su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Entonces ahí por si la mosca. Ahí aparece el primer por si la mosca. Sabemos la voluntad de Dios, pero por si la mosca vamos a ver si algo cambia. Aquella noche Dios se le apareció al profeta y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Ahí entonces el profeta se alegró porque dijo: bueno, yo sé la voluntad de Dios, pero parece que la cosa puede cambiar. Y como me ofrecieron muchísimo, yo me voy a levantar tempranito a ir a chambear. Este profeta era un profeta medio, iba a decir hispano, pero no, somos trabajadores los hispanos, medio chanfleado. Él trabajaba maldiciendo o bendiciendo, era su trabajo, por eso cobraba. Mire qué interesante. Algunos lo han llamado el profeta híbrido del Antiguo Testamento. O sea que era como de dos índoles. ¿Por qué? Porque todo indica que el profeta no era judío, no era israelita. ¿Por qué? Porque era de Mesopotamia. Ahora, por ende, no vivía en Israel, sino que habitaba cerca del río Éufrates. Ahora, el relato nunca nos dice que él era un profeta de Dios, sino nos dice que era un profeta. Interesante. Y el texto da a entender que era muy famoso por su efectividad para maldecir y bendecir. O sea, se le describe como un varón clarividente, como un vidente del mundo espiritual, como el que cae en trance y tiene visiones, dice la palabra. O sea, era un personaje bien raro del Antiguo Testamento, del cual no tenemos realmente una imagen, yo diría que es una imagen mala. Y el propósito de esta historia es enseñarnos algo de esto. Entonces, al parecer, Dios se acerca porque Él va a enseñar algo a través de este profeta, entre comillas, porque era un hombre que se beneficiaba del estatus, del don que tenía. Y ahora quiero que ponga mucha atención. Este hombre tenía dones, pero los dones muchas veces no se utilizan para la gloria de Dios. Pero Dios no revoca, no quita los dones porque son regalos. Nunca debemos confundir los dones que tiene una persona a los frutos del Espíritu. Los frutos son obligatorios porque todo árbol que no dé frutos será cortado y echado al fuego. Pero los dones se utilizan toda la vida y el día del juicio tendrán que dar cuenta de cómo utilizaron los dones. Y yo creo que este profeta estaba en la calidad, tenía un don, no dice si de parte de Dios o de parte de algún ente espiritual, de entrar al mundo de los espíritus. Entonces, número 1, lecciones que podemos sacar de esta historia: con dinero baila el perro. Iba a colocar el cristiano, pero se veía quizás muy feo. Al igual que
Este profeta era híbrido, ya que le entraba a diferentes experiencias. Así también hay muchos cristianos híbridos que le entran a muchas experiencias. Algunos tienen dones, algunos tienen doctrina, tienen enseñanza, pero cuando llega el paquete lo examinan y aunque no sea la voluntad absoluta de Dios, lo comienzan a tratar. Este profeta, si fuera realmente profeta de Dios, desde el principio hubiera sabido que no le convenía entrar en ningún negocio que era maldecir a Israel. Pero él le entró. Porque había dinero de parte de un rey que le ofrecía casi todo. Ojo. Desde el principio este profeta sabía que la posibilidad de que Dios cambie quién era no existía. Pero él podía quizás cambiar algo. Y esa es una mentalidad que quizás nosotros como cristianos a veces podemos arraigar. Quizás yo cambio algo en el camino. Cuando la palabra del Señor es clara en algo, nosotros pensamos que podemos cambiar algo. Por eso cuando escuchó que Dios le dijo, ok, anda con ellos, porque la primera vez le dijo, no vayas, y la segunda vez le dice, anda con ellos. Pero cuando le dio la luz verde, y aquí hay algo bien interesante, fue después de que el profeta dijo que él no podía hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Es como que enderezó su corazón por un ratito, por una noche. Y entonces Dios le dijo, bueno, anda con ellos. Pero aquí hay algo. Algo pasó en el camino. Dios no es un Dios que cambia de carácter porque sí. Dios no es bipolar. En la noche le dijo anda y al otro día podemos ver lo que pasó. El profeta se levantó refregándose las manos porque dijo, parece que voy a tener este dinero, esta recompensa. Números 22, versículo 21 dice, Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra, aquí le llama burra, y partió con los gobernadores de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente. Ojo con eso, vamos a explicarlo al tiro. El ángel se hizo presente dispuesto a no dejarlo pasar. El profeta iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Primera vez que lo vio, se escapó la burra, comienza a golpearla el profeta. Segunda vez, se metió en un camino que era más estrecho, apareció el ángel, la burra se tiró contra la pared y le apretó la pierna. ¿Y qué hizo el hombre de Dios? Le empezó a pegar. Tercera vez, la burra se dio cuenta que el camino donde iba ya no había para dónde tirarse y el ángel se colocó al frente, la burra se tiró al suelo y no caminó más. Y colocó su cabeza hacia el suelo. Y el profeta otra vez comienza a pegarle, a pegarle y a pegarle. Y aquí ocurre algo bien interesante. ¿Dónde vamos? 27. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con el profeta encima. Entonces se encendió la ira del profeta y por tercera vez la golpeó con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo al profeta, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? El profeta le respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó al profeta, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió el profeta. Entonces el Señor abrió los ojos del profeta y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. El profeta se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida.
Balaam, el profeta, le dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino. El pecado de él, según es no darse cuenta, no pegarle a la burra, pero bueno. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Miren qué lindo. Sometido totalmente. Pero el ángel del Señor le dijo al profeta: ve con ellos, pero limítate, y ahora limítate a decir solo lo que yo te mande. Y el profeta se fue con los jefes que el rey había enviado. Ay, Dios mío. ¿A quién le gustaría tener un profeta en su vida con este carácter? ¿A quién le gustaría tener un líder con este carácter? Un siervo del Altísimo con este carácter. Un profeta supuestamente respaldado por Dios. ¿Usted cree que tendría ese carácter? Un hombre que se conecta con el otro lado de donde estamos nosotros, que tiene una capacidad. Algunos dirían: no, ven para acá porque esto es sobrenatural. Mire el carácter de esta persona. Era un hombre que tenía capacidades, se llamaba profeta, pero al mismo tiempo tenía un carácter horrible. Si las cosas no iban como él quería, palos. Si le causaban dolor en la pierna, palos daba el hombre. Si no le obedecían, palos daba el hombre. Y si definitivamente no lograba lo que quería, reventaba en ataques de violencia. ¿Usted cree que un hombre de Dios es así? Pero tenía el don. Era un gran, no era igual que los demás, era un gran. Mis hermanos, a esta altura del relato ya todo anda mal. Ya no es una historia del pobre burrito, es una historia del pobre y desgraciado profeta. ¿Cómo se le ocurre a este profeta pensar que va a ganar algo bendiciendo al pueblo de Dios? Al parecer este profeta estaba teniendo un mal día en el trabajo y lo normal en sus días malos era reventar en rabia. ¿Cómo que se nos está cayendo la imagen del profeta ya, no? Yo creo que a veces los cristianos quizás no tenemos burras, pero tenemos carros. Y cuando el carro nos falla la primera vez, ¡ay, carro tal por cual! Y empezamos. Y si el carro falla otra vez, se transforma en la burra. Y algunos revientan hasta pegándole al carro. Y no se diga si el carro no vuelve a encender, ¿no? Pero si yo le cambié el aceite, le cambié los frenos. Y empezamos nosotros a darle esta conversación al enemigo por el carro, ¿no? Le acabo de pagar todo el servicio. Y ahí estamos los profetas modernos. ¿Cómo se le ocurre fallar si voy para la iglesia? ¿Cómo es posible que pase esto? A veces nosotros dejamos pasar enseñanzas bíblicas mirando prácticamente por un vidrio y no por un espejo. Pero algunas enseñanzas bíblicas no son de vitrina, son de espejo para que nosotros nos veamos reflejados en ellos. ¿Cuántas veces nosotros terminamos comportándonos y si fuera necesario, parece que si nos hablara el carrito nosotros nos sentiríamos avergonzados? Perdemos los estribos, andamos en cosas que ni siquiera son los caminos de Dios, cosas acomodadas, cosas que si de repente tuviéramos que filtrarlo con la palabra, ni siquiera deberíamos andar metidos en algo así. Yo recuerdo que en esto debemos tener claro de que en la Biblia cuando habla un animal, no es que el animal esté razonando. En Génesis habló la serpiente, pero no era que la serpiente estaba razonando. Cuando un animal habla es porque hay un ente espiritual usando ese cuerpo, digámoslo así. En Génesis
no era la serpiente como tal, que de repente entró en razón y aprendió el vocabulario en un segundo. Era Satanás utilizando un animal para conversar con Eva. En este caso, muchos teólogos piensan que el ángel es el que tuvo la conversación con el profeta para que él mismo se sintiera avergonzado, porque es una conversación con racionalidad. Y este es el punto que quiero llegar. Nosotros debemos estar conscientes de que en el mundo espiritual podemos ser usados para actos que ni nos vamos a dar cuenta que están sucediendo. ¿Qué está hablando usted, pastor? Mateo 16 narra Pedro conversando con Jesús. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Jesús le estaba diciendo lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y Pedro le dijo, ay Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero el Señor Jesús se volvió a Pedro y le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Mis hermanos, muchas veces Dios, y digo muchas veces, quizás todas las semanas Dios va a utilizar burros y burras para hablarnos. Hay un burro que habla todos los domingos en esta iglesia. Y es una decisión de cada uno si lo escuchamos. A veces un consejo que una hermana o un hermano que están conectados con el Señor están dándote, no pienses que es una conversación más. Si son personas que están conectadas con Dios y el Espíritu Santo, puede ser la última conversación que tengas con un burro antes de que el ángel te acabe. Nuestros caminos muchas veces debemos reconocer que no le agradan a Dios. Y Dios coloca mensajeros y coloca mensajeros y nosotros pareciera que estamos escuchando al aire. Hello. ¿Por qué venimos a la iglesia cada domingo si no fuera para escuchar la palabra de Dios en la boca de un burro? ¿Por qué nosotros no entendemos de que cuando Dios habla siempre es porque está dando un mensaje de importancia? Porque quizás al frente tuyo la espada ya esté desenvainada. Y si no te detienes, vas a despertar en el mundo espiritual y tu cuerpo humano ya no va a estar. El ángel le dijo, si no es por tu burra que te habló 3 veces, tú ya estarías muerto y tu burra viva. Mis hermanos, muchas veces nosotros no nos afinamos con la voz de Dios porque no valoramos el canal. Y peor, hasta lo maltratamos. Cuando es el último paso que Dios nos está dando para tocar nuestra conciencia, tocar nuestro corazón. ¿Cuántos hombres que no asisten a la iglesia, su esposa siempre le está hablando con amor, con humildad, dando testimonio de lo que dice Pablo, que demuestra en el evangelio con su comportamiento, y el hombre generalmente la mira en menos? Piensa que tiene toda la vida por delante, cuando a lo mejor esas son las últimas palabras con las cuales Dios va a hacer juicio con ese hombre. ¿Cuántas mujeres no escuchan el consejo que Dios habla a través de otras personas? Porque están tan encerrados con ir a cumplir el propósito de ellos o de ellas, que aunque un mismo burro le esté hablando al frente, van a dejar pasar el mensaje. Lo van a dejar pasar simplemente porque no se le abren los ojos. Volviendo a la historia de este profeta Balaam, siempre me he preguntado qué habrá sido lo que pasó en el camino. ¿Por qué Dios le dijo la primera vez, anda con ellos? Y dice, y en el camino Dios se enfureció. Piensa en eso. ¿Qué habrá pasado en el camino? Número 22 dice, Balaam se levantó por la mañana la primera vez
ensilló su burra, iba contento porque le había salido chamba y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Mi hermano, ¿qué pasó? Dios no es bipolar. ¿Qué pasó en el camino? Para entender eso debemos ir al Nuevo Testamento. Si vamos a 2 de Pedro capítulo 2, dice lo siguiente, la respuesta. Se apartaron del buen camino y se desviaron por el mismo camino de Balaán, del profeta. Y ese camino, la avaricia. Dice el apóstol Pedro, a quien le encantaba que le pagaran por hacer maldades. Balaán fue reprendido por su pecado. A pesar de que los burros no hablan, una burra le habló como habla un ser humano y le dijo que estaba cometiendo un error. Así logró detener la locura del profeta Balaán. Entonces, cuando dice en el camino la ira de Dios se encendió, es porque en el camino de la noche él probablemente ya empezó a sacar las cuentas y empezaron a hablar de lo que iban a hacer con el botín y se transformó, en vez de ir a hacer la voluntad y hablar solamente lo que Dios le había dicho, le dijo específicamente, tú vas a repetir lo que yo te digo. Entonces él sacó la calculadora en la burrita y estaba sacando cuentas. Pago esto, pago la casa, el carro, me voy de viaje, mando para allá. El propósito original cambió totalmente porque en el camino se llenó de avaricia. Y cuando uno se llena de avaricia y en el ambiente espiritual nosotros no sabemos de que existen entidades que están encargados de eso. Hay un espíritu muy poderoso que se habla en la palabra, que yo no lo invento, que es Mamón, que es el encargado de toda manipulación de dinero. Yo creo, como este hombre, profeta, era un ente espiritual, lo que a Dios le enfadó tanto es que él prácticamente hizo algo espiritual en el cual ya no cambió el propósito de hacer estrictamente lo que Dios le decía, ahora por lo que él quería otra vez. No es que Dios esté cambiando, sino que Dios está mirando nuestro corazón. Mi hermano, yo le voy a decir algo. No es que Dios no quería que saliera de su país y por eso le fue mal en este país o le está yendo mal. Es que en el camino algo pasó quizás. No es que Dios quisiera que te fuera mal en el matrimonio. Es que en el camino algo hicimos nosotros que ese matrimonio se fue a pique. Y Dios no puede juntarse, abrazar, estar en armonía con las tinieblas. Mis hermanos, ¿qué está pasando en tu camino, en mi camino, que a lo mejor la voluntad de Dios de repente va a ser colocar un stop, un alto, ya no más, usted para aquí? ¿Por qué nosotros pensamos en este profeta como una historia bien bonita que necesitan aprender los niños en la escuela dominical y no nos damos cuenta de que Dios precisamente con esta historia hoy día quizás nos está diciendo vas a tener un stop en el camino, o lo que te está deteniendo es porque yo no quiero que continúes, o quizás el burro que está hablando acá al frente sea tu última oportunidad para detenerte antes de que la espada desenvainada toque tu vida. Judas 1:11 habla también sobre este personaje. En el Nuevo Testamento, veamos qué dice. Pobre gente, dice Judas, se fueron por el mismo camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató, derramó sangre. Ok. Y después dice, por conseguir dinero, se van por el camino equivocado como Balaán. Otra vez volvemos. Mi hermano, ¿y por qué es tan fuerte este mensaje? Si yo estuviera hablando aquí de asesinar, de derramar sangre, quizás todos ustedes pasarían, porque según yo no hay ningún asesino aquí. Según yo.
Ahora, después dice, hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Coré representa la rebelión que tuvieron frente a Moisés. Voy a ser misericordioso. Aquí no hay ningún espíritu o un hermano o hermana que venga a armar una rebelión. No lo hay aquí. No hay asesinos, derramadores de sangre, ni hay personas que vienen a dividir la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto nos gusta el dinero? El profeta no tuvo problemas porque él derramaba sangre, ni porque se rebelaba. El profeta tuvo el problema de que se le presentó el ángel para matarlo, detenerlo, porque le gustaba la lana, la plata, la luca, decimos en Chile, ¿no? ¿Cómo dice en su país, Colombia? ¿Cómo es? ¿Plata? El billullo. Mi hermano, hay que reconocer que el billullo nos gusta. Si no, no trabajaríamos algunos hasta en 3 trabajos. Hello. Yo estoy reconociendo que aquí no hay asesinos ni hay personas que arman rebeliones, pero el billullo nos gusta. Algunos dejan de venir hasta la iglesia porque la prioridad se transforma el billullo. Algunos podemos cometer el acto de aceptar billullo por algo que es incorrecto. Y quizás no estamos haciendo la gran estafa del siglo, sino simplemente marcando una horita más cuando no son. Habla, Señor. O de repente, la mentalidad de nosotros, esta mentalidad de la doctrina de Baal, del profeta, la tenemos porque si encontramos algo botado, lo primero que decimos, ay, gracias Señor por tu bendición, y la agarramos, Padre, gracias por contestar, y sabemos de quién es. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? De que estaba todo bien en la mañana, pero para el mediodía en el camino Dios ya lo quería. Mi hermano, ¿qué ha pasado en nuestro caminar cristiano? De que comenzamos agradando a Dios, pero el dinero, la avaricia, el buscar algo que es medio cochumbroso, así como que sí, que no, quizás Dios, quizás no sé, y de repente nos damos cuenta de que hay un burro hablando del frente diciéndonos detente. Por supuesto que nosotros jamás haríamos algo incorrecto por beneficiarnos económicamente como este profeta. Amén. Por supuesto que nosotros jamás de los jamases tomaríamos $1 más por beneficio propio que no corresponda, ¿no? Sería impensable que una congregación tuviera como doctrina la doctrina de este profeta. ¿Cuántos dicen amén? No. Número 2. Apocalipsis nos habla de una congregación que tenía la doctrina de este profeta. Vamos. Apocalipsis 2 dice, yo sé, Dios hablándole a la iglesia de Pérgamo, yo sé yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, y aquí le tira las flores, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. ¿Cuántos dicen que esa es una iglesia ejemplar hasta el momento? No has negado el nombre del Señor y se mantiene fiel al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vive en un área muy hostil. Eso es lo que está diciendo. Gloria. Pero fíjese ahora. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Qué pasó? El que enseñó al rey pagano a poner tropiezo a los hijos de Israel y a hacerlos comer de los sacrificios a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Ah, caramba, ya ahora no es solamente el dinero. ¿Qué pasó ahí? Le voy a hacer el cuento corto. De todas las veces que el profeta trató de maldecir, las 3 veces que trató de maldecir a Israel,
Dios lo único que le daba era bendición, bendición. Bendice Israel, bendice mi pueblo. Él decía, lo voy a proteger, es mío. Yo no miro las cosas malas que hacen, yo los cubro. O sea, le fue de la patada. Pero ¿saben qué consejo le dio este profeta a ese rey pagano? Le dijo, mire, no pienses en maldecir a Israel. No va a funcionar. Y aquí como que trató de acomodarla, pensar, debo ganarme esa lanita, ¿no? Mándale mujeres y mándale tus dioses. Si le mandan mujeres, los hombres van a caer, porque siempre caen. Y si van con sus dioses, los hombres por complacerla van a dejar que ellas introduzcan sus dioses. Y desde adentro vas a provocar la caída de este pueblo. Ese fue el consejo que le dio. Y ahora vamos al Nuevo Testamento. En Apocalipsis, Dios le está hablando al ángel de la iglesia de Pérgamo, que algunos piensan que es el pastor, otros piensan que es un ente espiritual, sea lo que sea, pero le está diciendo, cuidado, ¿por qué permites? Tengo contra ti que permiten la doctrina de Balaam entre los tuyos. Entonces, ¿qué me corresponde a mí primeramente? Examinarme. ¿Será que en el camino Dios me puede mandar a mí un ángel, detenerme y hacer que mi burrita me hable quizás? ¿Cuántas veces nuestra esposa nos habla y nosotros nos creemos más? Hello. Excuse me, pero la palabra dice que yo soy el sacerdote del hogar, el rey sacerdote. Excuse me, la cabeza del hogar es el hombre. ¿Qué lugar tenía la burrita? Pero era la última posibilidad de que él entrara en razón. Yo siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame a entender cuando mi esposa habla como complemento. Porque el hombre y la mujer son complemento de un todo. Serán una sola carne y serán algo completo. ¿Y qué pasa si en ese momento Dios la está utilizando como la burrita? Ahora a la congregación. Si Pérgamo tenía problemas con esta doctrina en la iglesia, ¿estaremos nosotros realmente exentos de que hayan personas, nosotros mismos, apuntemos nosotros, que el dinero y la avaricia nos estén llevando por caminos que Dios no quiere? O que de repente, de forma oculta, estamos teniendo la táctica que utilizó ese rey para destruir a Israel, que lo hizo y lo consiguió en cierta manera, que es mandar desenfreno sexual y que es mandar dioses que ocupen el lugar del único Dios creador, que es lo que más le duele al creador. Yo creo que los hermanos nuevos dijeron, ¿en qué iglesia me metí? Van a seguir probando otra. Vamos. Entonces la pregunta es, si yo no puedo maldecir a este pueblo, la táctica que se utiliza muchas veces es darle la vuelta a lo que Dios dice. A ver, Señor, ¿cuántas veces nosotros sabemos que la palabra dice esto? Pero le encontramos la forma de darle la vuelta para salirnos con la nuestra, porque hay un beneficio. El apóstol Pedro lo presenta como la doctrina de recibir dinero por hacer algo inapropiado. Le dice que la doctrina de Balaam es disfrutar recibir por hacer la maldad. Y de repente, bendición, de repente maldición, según la orden que llegue. Pero la palabra del Señor dice que no puede de una llave salir dos aguas. Judas lo presenta como la doctrina de la avaricia. Mi hermano, nosotros de repente por tener nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Y en el camino andamos más perdidos que no sé qué. Pero tenemos supuestamente un destino. Y el Señor sigue mandando burros
detente, quiero conversar contigo, entra en razón. Este no es el futuro que yo tenía para ti. Tú no puedes hacer eso. Y escuchamos. Dios mismo en Apocalipsis lo presenta como la doctrina de Baal, o sea, el paquete completo: idolatría y desenfreno sexual. Ahora, la inmoralidad, la idolatría, ¿existe en nuestras iglesias? Entonces esta historia no es solamente para que mi niño aprenda la historia del profeta que habló con la burra. Esta historia es para confrontarme a mí. Y yo poder analizar cuánto amo el dinero, cuánto estoy dispuesto a darle la vuelta al estatuto del Señor para llegar al mismo destino. Ese fue el problema principal que el apóstol Pablo tuvo que ir a corregir a Corintios, otra iglesia que tenía la doctrina de Balaam. Si vamos a Corintios 6, 1 Corintios 6 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes, me incluyo yo, algunos de nosotros eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Caramba, ¿qué pasó? Todo el conflicto y el problema del Antiguo Testamento se nos vino para el Nuevo Testamento. Lo del Viejo se nos vino al Nuevo. Mi hermano, ¿y hoy las iglesias no tienen estos problemas? ¿Será que hoy día nosotros no vemos en la iglesia, dejemos los pecados más grandes de lado, ¿no? Digo grande entre comillas. Pero la avaricia, la borrachera. ¿Cuántas veces uno tiene que estarle recordando a la persona? No, la Biblia en ninguna parte dice no tomes vino. La Biblia dice no se emborrachen. Si no, la Santa Cena no se podría haber hecho. Pero el emborracharse es algo prohibido por la palabra. Proverbios dice que cuando el hombre se emborracha muestra lo peor y se transforma en un payaso. ¿Ustedes creen que un hombre y una mujer de Dios debe estarle mostrando eso a sus hijos, a su esposa, a sus familiares, a la iglesia? Ok, dejemos los borrachos tranquilos. Ladrones. Mis hermanos, de repente nosotros tenemos que hacer una introspección. ¿Estamos de repente, pasamos la prueba de eso? No, si yo no robo el banco, nunca he robado un banco. No estamos hablando de bancos. Estamos hablando de conciencia. Estamos hablando de los trabajos que de repente sabemos que no debemos tomar, como este profeta, pero los tomamos igual. Habla, Señor. Culto a los ídolos. Mis hermanos, ¿por qué de todos? A ver, en mi opinión, lo que yo veo en el Antiguo Testamento es que lo que más hiere el corazón de Dios es la idolatría. El pecado es pecado siempre, pero la idolatría es como una puñalada en la espalda del esposo. Mis hermanos, cuando llegamos a Cristo hemos entendido que la palabra lo que dice es que la palabra de Él debe estar colgada en las paredes, atada a nuestro cuello, que debemos decírsela a nuestros hijos, que si vamos a la cocina, un versículo bíblico, si vamos al baño, otro versículo bíblico. ¿Hemos limpiado nuestra casa? ¿Qué es idolatría? Cualquier figura que le robe el pensamiento más mínimo de uno hacia Dios. Eso erais antes, no hay problema, eso erais.
Pero ahora el Espíritu Santo nos ha iluminado. Y desde nuestro interior, desde nuestra cama, de nuestro baño, de nuestra cocina, todo comienza a ordenarse, a limpiarse. Porque el pastor lo dice, por el Espíritu de nuestro Dios, por la revelación de nuestro Dios, comienza la santificación, que es la limpieza dentro de nosotros. Mis hermanos varones, no podemos llegar a Cristo y seguir manteniendo las revistas XXX guardaditas por ahí. Eso ya pasó. Esos fueron otros tiempos. Dios lo perdonó. Yo he estado ahí. Pero la transformación que Dios da, dice, me vas a seguir, demuéstrame que me amas. Demuéstrame que me amas. Y uno pesca todo a la basura. ¿Y dónde se va? A la basura. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy tratando de agradar a Dios. Mis hermanos, cuando llegamos a Cristo, no podemos seguir hablando de la misma forma que antes, y que ofendíamos y que hablábamos groserías. A mí también me pasó. Y más encima en inglés, como gringo al horno. Ay, tratando de decirlas bien. Llego al Señor, me compongo, y el Señor, como dice, qué ridículo te ves, me dijo. En mi corazón, qué ridículo. Tienes toda la razón, Señor, qué ridículo yo. En Chile decimos, somos alemanes al horno, porque hay mucho alemán, pero nosotros somos descendencia indígena, ¿no? Y nos creemos otra cosa. Yo, el alemán al horno, tenía que ordenar mi vida, porque lo que era ahora era un hijo de Dios que necesita limpiarse y dejar de andar con estas jugarretas de la doctrina de Baal. ¿Quieren que siga o me detengo ahí? ¿Se quieren desilusionar más de su pastor? Mi hermano, Dios es tan lindo, tan bueno, que yo me uno al apóstol Pablo y les digo aquí en la congregación, yo soy el peor pecador de todos ustedes. Pero por la gracia del Señor, Él nos usa a nosotros, nos limpia, y el Espíritu Santo nos sorprende cuando andamos en los caminos que Él quiere. Él no tiene memoria de nuestro pecado. Él no te va a andar recordando lo que hiciste. Su palabra dice que Él no es como hombre para mentir, ni tampoco para arrepentirse de lo que decidió hacer. Cuando Él dice te perdono, olvido, Él olvida. No es como nosotros que nos cuesta olvidar lo que nos hicieron, ¿no? Detente, hermano. Hay un burro al frente tuyo. Yo tuve mis burros y tuve que escuchar la voz de ellos y reconocer que era el ángel de Dios hablándome. Detente. Me encantaría creer que este fue el último profeta que andaba en caminos que no le agradan a Dios, pero tú y yo también caminamos por senderos que no le agradan a Dios, y el Señor siempre está colocando una voz insignificante diciéndonos detente. Me encantaría creer que nosotros no nos dejamos guiar por la avaricia, pero cuando nosotros examinamos nuestra vida, nos damos cuenta que muchas de nuestras decisiones están basadas en nuestro beneficio personal, reflejado en la cuenta del banco o en nuestras posesiones, en vez de lo que Dios quiere que nosotros realmente atesoremos. ¿Qué dice su palabra? No se enfoquen, no pongan, no trabajen por hacer tesoros en la tierra, sino que hagan tesoros en el cielo. ¿Qué hemos entendido de eso? La palabra dice que un hombre pensaba que trabajar era lo mejor, porque iba a conseguir mucho y iba a poder vivir tranquilo. Eso se llama consolidación. Y cuando se consolidó este hombre económicamente, quizás podía dejar de trabajar ya y vivir de las ganancias. El Señor le dice: necio, ¿de qué te sirvió si hoy vienen por tu alma?
Mis hermanos, cuando ocurre algo sobrenatural, es porque Dios en su amor nos está diciendo: porque yo te amo, te estoy hablando lo que quiero que escuches, no lo que tú quieres escuchar. Si voy en la dirección contraria, no querré que el Señor me envíe, aunque sea un burrito, lo más insignificante, a lo que yo puedo golpear, a lo que yo puedo maltratar, para que quizás en ese momento yo entre en razón. Mis hermanos, ¿quién de los que están acá podemos decir: Señor, yo me identifico porque necesito que el ángel de Jehová me hable? Yo necesito que si voy por un camino que es de perdición, pero yo no lo he visto, tú me detengas. Señor, si mis hijos en 20 años, en 15 años, en 10 años más van a terminar perdidos por lo que hoy estoy haciendo, por favor dímelo hoy, Señor. Ten misericordia de mí. Si en el futuro voy a pasar lo más bajo por las decisiones que estoy haciendo hoy, sin consultar a tu palabra, házmelo saber. Ten misericordia de mí. Y número 3, escuchar a la burra o escuchar al burro, como usted quiera. Si hay algo que aprendemos en esta historia, es que Dios va a utilizar muchos medios para hacerse escuchar. Dios no habla solamente por el pastor. Dios no habla solamente por el profeta, ni por el apóstol, ni por el maestro. Dios habla como Él quiere para hacerse oír. El ángel de Dios usa la burra como última forma de hacer entrar en razón a este hombre. Mi hermano, ¿qué hay si hoy día es la última oportunidad? ¿Qué hay si hoy es la última vez que el Señor le va a decir: la espada ya está desenvainada, por favor, abre los ojos? Dios deja en claro que este rey pagano debe entender que no puede maldecir a Israel y punto, pero el profeta sigue buscándole la vuelta para ganarse unos pesitos. Amada iglesia Creekside, Dios va a usar a quien Él quiera y como Él quiera para cumplir su voluntad y sus propósitos. Él no le va a pedir permiso a nadie por quedar quizás bien con alguien. Dios habla dentro y fuera de tiempo porque sus designios cubren todo lo que esta generación quiere hacer. Lo que hoy se puede llamar bueno, Dios sigue diciendo: si fue malo en su palabra, seguirá siempre siendo malo. Pensemos, si Dios usó a un burro para corregir y confrontar lo malo, ahora demos vuelta. ¿Nos gustaría ser nosotros los burros para que el Señor nos usara y detener a alguien a que caiga en perdición? O por último, cuando el Señor manda a los burros o las burras, ¿qué hacemos nosotros? ¿Las golpeamos? ¿Cuántas iglesias han golpeado a sus pastores? ¿Cuántos hijos han golpeado a sus padres? Quizás no con golpes físicos. ¿Cuántas hijas han golpeado a sus madres? Cuando era Dios hablando en sentido común: detente. Hebreos 3:15 dice: les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. Segunda de Corintios 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, usted y yo, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados.
y sanaré su tierra. ¿O nos será más fácil seguir comportándonos como este profeta, tratando de obtener el beneficio? Mis hermanos, yo a la edad de 29 años aproximadamente me presenté al Navy y yo decidí irme al Navy. Iba a ser un sailor. No tengo idea qué iba a hacer, pero iba a hacer eso. Pasé el examen de inglés, pasé el examen de matemática y el oficial de reclutamiento me dijo: este sábado preséntate en Seattle porque es el examen físico, pero tú no tienes problema porque hasta juegas fútbol. No, tú lo vas a pasar, no te preocupes. Lo más difícil era pasar inglés y matemática, ya lo pasaste. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a practicar, se me marchaba solo en la casa. Que no, cuando estamos solos no hacemos tonteras, ¿no? ¿Quién no ha bailado solo, El miércoles amanezco sin poder pararme. Tenía que ir a manejar el bus escolar y no podía acelerar el bus porque mi rodilla era un dolor insoportable. Tuve que pedir permiso para ir al doctor rápido. Llego a Kirkland, Totem Lake, y el doctor estaba ahí. Me dijo: te vamos a hacer un MRI. Tuve que esperar no sé cuánta hora porque era todo el mismo día, gracias a Dios. Y llega el doctor y muy, muy lindo, llega con el MRI y me dice: ¿fuiste soldado? No. ¿Fuiste atleta de high performance? ¿De alto rendimiento? Le dije: no. Tú no tienes cartílago. Le dije: ¿cómo que no tengo cartílago si el sábado tengo que presentarme al Navy? Le dijo: olvídate, tú no tienes cartílago. Por eso te pregunté que si fuiste soldado o fuiste un atleta de alto rendimiento, porque no tienes cartílago. Y yo estaba así. Cuento corto. Salgo de ahí, llamo a mi pastor: pastor, pasó esto, esto acá, no sé qué pensar. Claudio, ¿oraste o no? Bueno, yo pensé que cuando Dios nos cierra las puertas es porque es la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pero te la está cerrando, po. Bye bye Navy. Bye bye cantar ahí. Cuando al embarcarme yo me despedí, por ti, Marlene, por ti. No, el Señor quería que años después estuviera cantando el manto de amor aquí en Washington. Y que uno de los testimonios fuera de que un hombre que había perdido su matrimonio en Oregon, que la esposa lo dejó y se llevó a los hijos, al momento que se iba a suicidar, la canción Manto de Amor de su pastor estaba sonando en la radio y ese hombre llamó a la radio y aceptó al Señor Jesucristo. Los caminos de uno no son los caminos del Señor. ¿Cuánto me duró mi cartílago gastado? 2 semanas. En 2 semanas estaba jugando fútbol otra vez. Y según el doctor, nunca más podía correr. Eso ocurrió a los 29 años. El año pasado, a mis 43 años, 44. No le voy a decir. Por ahí. Yo jugando en la liga de soccer de Bellevue me quebré el tobillo, pero jugando. Cuando a los 29 me dijeron que yo no iba a poder caminar más. Se me presentó el burro del doctor diciéndome: no, Claudio, por aquí no pasas. Y ni se te ocurra, porque la espada estaba desenvainada, porque los propósitos del Señor con nosotros se tienen que cumplir. Mi hermano, ¿de qué te estás escapando? ¿A qué no le estás haciendo caso? ¿Tú crees que Dios te va a dejar solo?
¿Tú crees que Dios te va a dejar desamparado, que tienes que trabajar tanto para olvidarte de servir al Señor? ¿Tú crees que Dios te va a dejar olvidado como un pajarito muerto? Que tienes que consolidar tu economía primero, cuando la misma palabra, el labio de nuestro Señor Jesucristo dice: si las aves del cielo las alimenta y las cuida Dios, ¿por qué piensan que a ustedes no? Que tenemos que vestirnos de esta manera y trabajamos más por eso, cuando la misma palabra del Señor nos dice: no les va a faltar. Quizás no van a tener el Verducci, Paltucci, no sé qué marca. Yo no sé nada de marcas. Yo le voy a ser sincero. Los primeros 8 años de ministerio, cuando cantaba y predicaba, tenía 2 trajes que me encontré en la Goodwill y en la Value Village. El milagro fue que el finadito era exactamente mi medida, porque no hay gringos de mi tamaño casi. Y yo comencé a cantar y grabé ese CD y me empezaron a llamar los pastores de la iglesia y yo no podía cantar porque yo me ponía a llorar cuando cantaba. Yo con el manto de amor me tocaba el corazón y terminaba llorando y comencé a pedirle al Señor: ayúdame, Señor. Bueno, no, tranquilo, Señor. Lloraba, no tengo ropa, parto a la Value Village de Kirkland, me acuerdo, y los 2 trajes esperándome ahí con la medida. Me presenté hasta en el Estadio Azteca con ese traje. Vaya a YouTube y vea a Claudio Carrasco, Estadio Azteca, cantándole al Estadio Azteca en un traje de Value Village de $7. ¿Quién entiende los caminos del Señor? Si ustedes supieran, mis hermanos, que así como Pablo puedo decir: yo soy el peor pecador, también le puedo decir que no merezco mi esposa, no merezco mis hijos, ni mucho menos merezco cualquier salvación, honra y amor y cariño de parte del Creador del universo. No lo merezco, pero aquí estoy. ¿Por qué estás tú acá, mi hermano? ¿Cuál es el camino en el cual de repente algo te desvió, te detuvo? Quizás estás enfadado. Estás enfadado porque como se dieron las cosas no están saliendo bien. El burro no quiere andar, el burro no quiso seguir, no estoy llegando a tiempo, no estoy llegando donde quería estar. Algo se disolvió, algo pasó. ¿Qué está pasando en ti que no te das cuenta que hay un burro hablando enfrente tuyo de parte del Creador? Pongámonos de pie, por favor.